Me llamo Bella. La noche en que las máscaras finalmente se cayeron, confirmando cada herida silenciosa que me habían infligido durante una década, estaba acorralada contra la caoba de nuestra entrada principal, con el metal frío del cerrojo presionando mi columna vertebral. Mi hermano estaba a centímetros de mi nariz, con la mano moviéndose como un borrón frenético, mientras pinchaba el aire cerca de mi garganta, y su voz era una sierra dentada cortando el ambiente. Nadie aquí quiere siquiera mirarte. Antes de que el eco de su veneno pudiera siquiera asentarse, estalló un sonido que me heló la sangre, rítmico, agudo y deliberado. Era Victoria, mi madre. No estaba horrorizada, de hecho, estaba aplaudiendo. Se quedó allí, uniendo sus palmas en un tributo lento y burlón, como si él acabara de pronunciar un soliloquio impecable en lugar de arrojar a su propia hermana a la noche. Mi padre era un fantasma en la esquina, con la mirada anclada en sus propios zapatos, y su silencio era un peso pesado y sofocante. En ese latido, la llama piloto dentro de mí simplemente se apagó. No hubo histeria, ninguna lágrima nubló mi visión, y no desperdicié ni un solo aliento rogando por una rectificación. Simplemente mantuve la mirada, grabando en mi memoria la satisfacción pura y engreída que mostraban mientras finalmente podaban al fracaso de su árbol genealógico. Entendido, dije, con la voz tan nivelada como la línea del horizonte. Giré. Subí las escaleras con paso firme y empecé a meter mi vida en una maleta. Agarré vaqueros, algodón gastado, las zapatillas desgastadas que usaba para mis turnos en la cafetería local y el MacBook por el que me había desvivido trabajando turnos dobles. Recogí los billetes arrugados de un frasco de cerámica en mi escritorio. Cada cierre de cremallera sonaba como un puente siendo dinamitado. Abajo, sus voces subían a través de las tablas del suelo, discutiendo mi existencia en tiempo pasado, como si yo fuera un fantasma que ya rondara los pasillos. Me di cuenta entonces de que ser un recuerdo era exactamente en lo que necesitaba convertirme. No cerré la puerta de un portazo, dejé que el pestillo encajara con un clic suave y definitivo, sin despedidas. Y si eso parece una salida dramática, es que aún no habéis visto el amanecer, el momento en que mi pantalla se encendió con 36 llamadas frenéticas de las mismas personas que acababan de vitorear mi desaparición. Si quieres ver cómo cambié el ser una víctima por ser la que tiene el control, quédate conmigo. La gente suele afirmar que tu hogar es tu fortaleza, tu santuario. Pero desde que tengo memoria, mi casa se sentía como un teatro donde yo era simplemente la sustituta sin guión. Me crié en un suburbio pintoresco y predecible en las afueras de Seattle, el tipo de lugar donde el césped es de un esmeralda perfecto, los buzones están adornados para cada estación y los vecinos saludan con sonrisas ensayadas, asumiendo que todo detrás de tus persianas está igual de ordenado. Dentro, sin embargo, nos gobernaba una jerarquía tácita. Mi hermano era el sol, y los demás éramos solo escombros en su órbita. Su nombre es Leo. En las leyendas que cuentan mis padres, él es el protagonista indiscutible. Victoria habla de él con una reverencia que suele reservarse para los santos, actuando como la directora de una superproducción que él protagoniza. Mi padre rara vez ofrece una opinión, pero cuando lo hace, es una nota al pie para apoyar la de ella. Predican el evangelio del trato igualitario, pero las matemáticas nunca cuadran. Tengo 19 años ahora. Me dejo la piel en una cafetería cerca de la universidad, destinando cada céntimo a un fondo para mis certificaciones de ilustración digital. Me ofrezco voluntaria para los turnos de noche, regresando a casa saturada del olor a granos tostados y leche al vapor, solo para encontrarme fregando la estufa u organizando la despensa. Victoria afirma estar agotada para las 5 de la tarde y Leo necesita sus horas de silencio para concentrarse. ¿En qué? Nunca he llegado a descifrarlo. Tiene 22 años. Es un desertor universitario que pasa su existencia en una habitación a oscuras, ladrando órdenes por un micrófono a píxeles en una pantalla. A ojos de Victoria, esto es networking estratégico. Cuando Leo decidió que necesitaba un equipo de gama alta refrigerado por líquido y una pantalla ultra ancha, la tarjeta de crédito de mis padres llegó a la mesa sin pensarlo 2 veces. Cuando yo pedí ayuda para renovar el software creativo que necesitaba para mi carrera,
Se rieron y me sermonearon sobre las virtudes de la autosuficiencia. En la mesa, cada hilo de conversación vuelve a él. Sus clasificaciones, sus peleas en línea, su estrés. Si intento compartir un logro en el trabajo o un proyecto que he terminado, las miradas se desvían a los teléfonos y el tema queda enterrado. Con el tiempo, me convertí en una sombra, recogiendo la mesa, rellenando vasos de agua, una sirvienta doméstica silenciosa que resultaba compartir su ADN. La traición no fue una gran explosión, fue una erosión lenta. Fue Victoria llamando a Leo su niño dulce, mientras me recordaba que yo era una mujer adulta que necesitaba aportar lo suyo. Fue papá diciéndome que yo era resiliente para evitar ayudarme y luego corriendo a rescatar a Leo en el segundo en que tropezaba. La primera vez que Leo echó mano del dinero que yo guardaba para mis facturas, para comprar cosméticos digitales para sus personajes, lo llamaron un error de préstamo. Me dijeron que no fuera mezquina, prometiendo un reembolso que nunca llegó. Aprendí mi papel. Yo era el amortiguador, de quien se esperaba que estuviera inmóvil y muda, mientras a él se le permitía ser una bola de demolición. Me convencí de que, si trabajaba más duro, podría comprar mi libertad. Que, si fregaba suficientes mostradores y ahorraba suficientes propinas, eventualmente tendría una vida en la que no tendría que andar con pies de plomo. Esa esperanza me mantuvo en marcha durante los turnos nocturnos y el agotamiento. Pero la noche en que Victoria aplaudió mientras me empujaban contra una puerta no fue una chispa aleatoria. Fue el peso de 1000 pequeñas crueldades colapsando finalmente los cimientos. ¿Y la amarga ironía? Si hubieras entrado en nuestra cocina unas horas antes, habrías visto una familia perfectamente normal, sin sospechar que la mecha ya estaba ardiendo. Aquella tarde empezó como cualquier otra. Entré después de un turno agotador, con mis propinas guardadas en el bolsillo, soñando con el lienzo digital que me esperaba en mi portátil. No tenía idea de que, al cruzar ese umbral, sería la última vez que entraría en esa casa como residente. Para cuando entré en el camino de grava, mis nervios estaban destrozados y sentía la cabeza pesada por el cansancio. Lo único que me mantenía en movimiento era el proyecto en mi disco duro, una solicitud de beca que representaba un futuro sin deudas. Entré y de inmediato sentí la vibración del ruido. No era el telediario ni el zumbido de la nevera. Era la voz de Leo, aguda y frenética, retumbando desde el salón. Se me cayó el alma a los pies al doblar la esquina. Estaba repantingado en el sillón de terciopelo, con los auriculares puestos y sus dedos golpeando las teclas de mi portátil. No el suyo, el mío, el que me había costado saltarme comidas para poder pagar. ¿Qué estás haciendo con eso?, pregunté, con la voz tensa. Ni siquiera levantó la vista. Cálmate, solo lo estoy usando para una partida, murmuró, con los ojos pegados a la pantalla. La pantalla era un borrón caótico de una arena en línea, con pestañas abiertas que definitivamente no eran mis programas de diseño. Mi carpeta del proyecto seguía en el escritorio, pero cuando forcé la vista hacia mis archivos, el proyecto principal en el que había pasado 40 horas era un desastre de iconos de archivo corrupto. El estómago se me hizo de plomo. Leo, mira lo que has hecho, dije, alzando la voz. Alargué la mano hacia la tapa para cerrarlo. Él apartó la máquina de un tirón, casi deslizándola fuera de la mesa. «No lo toques, vas a hacerme tener lag». «Estás en mi ordenador sin decir ni una palabra y has destrozado mi solicitud de beca. Tengo que entregar esto por la mañana». Puso los ojos en blanco con una arrogancia que me hizo hervir la sangre. «Es solo un dibujo, Bella. Hazlo otra vez. Siempre eres tan dramática». Mis manos empezaron a temblar. Esos dibujos eran la única escalera que tenía para salir de este lugar. «Robaste mi dinero para tus juegos y ahora también estás destruyendo mi trabajo», dije, con el volumen de mi voz a la altura de mi ira. «No puedes tratar mi vida como tu patio de recreo personal solo porque mamá te trata como a un príncipe». La mención del dinero activó un interruptor. Se arrancó los auriculares, con el rostro contorsionado. «¿Todavía estás lloriqueando por eso? Fue un préstamo. Siempre te haces la mártir. Eres patética. Fue un robo, Leo. No te lo di y nunca me lo devolviste».
Se puso de pie de un salto, haciendo que el portátil se deslizara peligrosamente sobre la mesa. Invadió mi espacio personal, sacando pecho y con la voz llegando a un rugido. A través de sus auriculares, podía oír a sus amigos en línea riéndose, preguntando de qué iba el drama. «Solo estás resentida porque a mamá y a papá les gustó yo de verdad», escupió. «¿Crees que servir café y dibujar dibujos animados te hace especial? No eres nada. Creo que ser una adulta que se paga lo suyo me hace mejor que un parásito», respondí. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Victoria y mi padre entraron, cargados con bolsas de la compra. Al vernos enfrentados, Victoria no hizo preguntas. Soltó las bolsas y corrió al lado de Leo como si un lobo lo estuviera acorralando. «Bella, ¿por qué estás atacando a tu hermano?», exigió. «Se está volviendo loca por unos estúpidos archivos de arte», mintió Leo al instante, señalándome con el dedo. «Solo estaba tomando prestado el portátil y ella intentó romperlo». «¿Prestado?», grité. «Ha corrompido todo mi portafolio. Le dije que nunca tocara mis cosas». Miré a mis padres, desesperada por un ápice de lógica. «Compré eso con mi propio sudor. Él tiene su propio PC. ¿Por qué está siquiera en el mío?». Victoria exhaló un suspiro largo y cansado, como si yo fuera una niña pequeña malcriada. «Es un trozo de plástico, Bella. La familia comparte. Tu hermano tenía un evento importante esta noche. Deja de ser tan increíblemente egoísta por una vez en tu vida». Mi padre se limitó a asentar, con el rostro como una máscara de cansada sumisión. «Si el archivo está roto, simplemente dibújalo de nuevo. Tienes talento. No es una tragedia», dijo, pensando que estaba siendo de ayuda. El aire se sentía escaso. «No es solo el archivo», susurré. «Es el hecho de que él puede hacerme lo que quiera, y yo siempre soy la villana por darme cuenta». Leo soltó una carcajada aguda y fea. «¿Por qué eres la villana? Eres una víctima profesional». Se acercó aún más, con su aliento caliente contra mi frente. «Sinceramente, si tanto odias estar aquí, ¿por qué sigues ocupando espacio?». Victoria no se inmutó. No le reprendió por la crueldad. Se limitó a cruzarse de brazos y observarme, con expresión fría y expectante. «Quizás lo haga», dije, sintiendo el calor de la humillación subiendo por mi cuello. «Quizás la casa estaría mucho más tranquila sin mí». Los labios de Leo se curvaron en una sonrisa burlona. «No hay ningún quizás al respecto», dijo, y entonces me empujó. La fuerza del empujón me hizo tambalear hasta que la madera de la puerta de entrada mordió mis omóplatos. El golpe resonó por el pasillo, un punto final hueco y definitivo. Y entonces llegó el sonido que cortó el último hilo de mi lealtad. Las manos de Victoria uniéndose en esos aplausos agudos, lentos y celebratorios. «Por fin», comentó, con los ojos brillantes de un tipo de triunfo aterrador. «Alguien ha tenido el valor de decirlo». Miré a mi padre. Él estudiaba las tablas del suelo como si guardaran los secretos del universo, con la mandíbula apretada, pero sus labios permanecieron sellados. En ese instante, la caldera de mi ira simplemente se enfrió. La esperanza de que pudieran desarrollar repentinamente una conciencia se evaporó. Enderecé mi postura, alicé la tela de mi suéter y le sostuve la mirada con un desapego clínico. «Mensaje recibido», dije en voz baja. No pronuncié ni una palabra más. Subí las escaleras, llené mis maletas y bajé los escalones mientras ellos ya cuchicheaban en la cocina, con voces ligeras por el alivio de haber resuelto un problema. No di un portazo al salir. Dejé que hiciera clic al cerrarse con un susurro. El aire de la noche era una aguja congelada contra mi piel, pero se sentía más limpio que la atmósfera que acababa de dejar atrás. Arrojé mi vida al maletero de mi abollado sedán, me senté en el asiento del conductor y observé la casa. Nadie miró por las cortinas, nadie corrió tras de mí. Finalmente acepté la verdad, no me querían, y yo ya no necesitaba que lo hicieran. Conduje el coche hacia las luces de la ciudad, con los nudillos blancos contra el volante. Le envié un mensaje a mi mejor amiga, Maya. «¿Puedo dormir en tu sofá? Se acabó». Ella respondió antes de que pudiera siquiera salir del camino de entrada.
La puerta está abierta. Ven ya. Maya no pidió detalles paso a paso. Me dio una sudadera gigante, pidió una pizza enorme y dejó que me desplomara en su sofá. Mi portátil estaba en la mesa de café, con el archivo corrupto como una cicatriz digital de la vida que acababa de dejar. No intenté abrirlo. Simplemente dejé que el zumbido de la ciudad ahogara el recuerdo de los gritos de Leo. Por primera vez, el silencio no se sentía como una amenaza, se sentía como un lienzo en blanco. A la mañana siguiente, no fue el sol lo que me despertó, fue mi teléfono vibrando tan violentamente que casi bailaba fuera de la mesa. Pensé que el dispositivo estaba fallando. Cuando finalmente revisé la pantalla, mi corazón dio un vuelco. 36 llamadas perdidas. Victoria, papá, Leo. Los primeros mensajes eran el guión de siempre. Bella, basta de pataletas. Estás siendo cruel con tu madre. Vuelve y pide perdón. Leo había enviado uno que simplemente decía, clásica Bella, montando una escena para llamar la atención. Los ignoré y fui a lavarme el sabor de la noche anterior de la boca. Pero cuando regresé, el tono había cambiado por completo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación frenética y aguda. Bella, coge el teléfono. Por favor, todo se está desmoronando. Es sobre Leo. Te necesitamos. ¿Mi ayuda? La ironía era casi física. Abrí un párrafo largo y desordenado de Victoria. Mis ojos saltaron sobre los detalles frenéticos. Problemas enormes, préstamos abusivos, amenazas legales. Estamos perdiendo la casa. La antigua versión de mí habría estado en el coche antes de terminar de leer el mensaje, dispuesta a agotar mis ahorros para salvar su reputación. Pero mientras estaba sentada en el sofá de Maya, recordé el sonido de aquellas manos aplaudiendo. Yo no era una hija para ellos, era un fondo de emergencia con pulso. Déjame adivinar, dijo Maya desde la cocina, señalando mi teléfono. ¿Se han dado cuenta de que eres la única adulta de la familia? Algo así, respondí, con una risa hueca escapándose de mí. Esperé 1 hora antes de devolver la llamada. Victoria contestó al instante, con la voz hecha un desastre de sollozos. No hubo un ¿cómo estás? O un ¿dónde has dormido? Solo una exigencia. Bella, tienes que venir aquí, ahora. No acepté ayudar, solo acepté escuchar. El viaje de vuelta pareció un viaje de negocios a un país extranjero. La casa se veía idéntica, pero el porche estaba lleno de correo certificado, con pegatinas de neón brillantes que gritaban «Aviso final» y «Moroso». Dentro, la atmósfera era la de un funeral. Mi padre estaba enterrado bajo una montaña de extractos bancarios. Leo estaba desplomado en una silla, con los ojos fijos en su teléfono, actuando como si la ruina a su alrededor fuera culpa de otro. Victoria parecía envejecida, despeinada, con su autoridad arrebatada. «Explicadlo», dije, de pie en el centro de la cocina. Mi padre se ajustó las gafas, con voz temblorosa. Leo cometió algunos errores. Pidió préstamos digitales de alto interés para financiar su marca. Usó nuestros nombres como avalistas. Intentamos cubrirlo renegociando la hipoteca y agotando las tarjetas, pero los intereses nos han tragado. El banco está iniciando el embargo. ¿Cuánto?, pregunté. $15,000, susurró Victoria buscando mi mano. Di un paso atrás. Para detener el embargo inmediato. Vela, tú tienes eso ahorrado. Has sido tan diligente. Si cubres esto, podemos quedarnos. Te lo devolveremos. Lo prometemos. La habitación se quedó en silencio. $15,000. La cantidad exacta de mi futuro, mis clases, mi libertad. ¿Me lo devolveréis?, pregunté, sintiendo que las palabras sabían a ceniza. ¿Cómo Leo devolvió el dinero que robó de mi escritorio? ¿Cómo me protegisteis cuando me lanzó contra esa puerta? Victoria hizo una mueca. Estábamos estresados. Las cosas se nos fueron de las manos. Pero este es el hogar de tu infancia. ¿No te importa si nos quedamos en la calle? Miré las paredes que yo había pintado, los suelos que había fregado, la mesa donde me habían ignorado. Me importa, dije con voz firme.
pero no voy a prenderme fuego solo para que vosotros tres estéis calientes. Estás siendo una desalmada, espetó mi padre. Las familias no hacen esto. Se supone que somos una unidad. Solo éramos una unidad cuando yo trabajaba y vosotros tomabais, respondí. Así que no voy a afirmar nada. No voy a vaciar mi vida por sus errores. Los ojos de Victoria se volvieron fríos. Si perdemos este lugar, recaerá sobre tu conciencia. No, dije agarrando mis llaves. Si perdéis esta casa, es porque elegisteis aplaudir a la persona que empujó a vuestra hija fuera de ella. ¿Queréis mi ayuda? Entonces vais a demostrar que lo sentís de verdad, públicamente. Expuse mis condiciones con la precisión de un contrato. ¿Queréis mi protección financiera? Entonces el mundo necesita ver la verdad. Publicaréis una confesión completa en vuestras redes sociales, donde vuestro club de bridge, nuestros parientes y cada vecino puedan leerla. Admitiréis los años de favorecer a Leo a mi costa, el robo que justificasteis y exactamente cómo aplaudisteis cuando me obligaron a salir de esta casa. Sin eufemismos. Una disculpa, con mi nombre, para que todos la vean. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de su vanidad. La burbuja de escritura de Victoria en mi teléfono esa noche era un fantasma frenético y parpadeante. Eso es cruel, me había enviado. No pestañeé. También lo es pedirme que financie mi propio abuso, le envié de vuelta. Para la tarde siguiente, Maya deslizó su teléfono hacia mí sobre la mesa de la cocina. Victoria había cedido. No era una confesión perfecta. Intentó suavizar los bordes hablando de luchas familiares, pero el núcleo estaba allí. El favoritismo era público. La noche en el pasillo ya no era un secreto. Los comentarios eran una avalancha de asombro. Tías y viejos amigos de la familia expresaron una comprensión colectiva y horrorizada. La imagen inmaculada que Victoria había pasado décadas puliendo no solo se agrietó, se desmoronó en polvo. Me envió el enlace como si fuera una nota de rescate. Ya está hecho. Ahora, sálvanos. Me quedé mirando la pantalla y por primera vez en mi vida sentí que el poder pasaba enteramente a mis manos. Pensé en la chica que solía pedir perdón por estar en medio. Luego, pensé en la paz que había sentido en el pequeño apartamento de Maya. Reconozco la disculpa, escribí, pero la respuesta sigue siendo no. No voy a daros mis ahorros. El resultado fue explosivo. Las llamadas de mi padre estaban llenas de vitriolo sobre la traición de sangre, y Leo envió un último mensaje patético. No debí empujarte, pero eres un monstruo por dejar que les quiten la casa. No respondí. Me di cuenta de que el hecho de que se enfrentaran a las consecuencias naturales de sus propias decisiones no era mi crueldad, era su educación. Han pasado 6 meses desde que esa puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí. Hoy vivo en un estudio iluminado por el sol que huele a pintura fresca y jazmín, en lugar de a café viejo y tensión. Está lleno de muebles desparejados que encontré yo misma, y un escritorio donde descansa mi nuevo portátil, sin que nadie más lo toque. Ya no soy una extra en el drama de otro, soy la autora del mío. Terminé aquel proyecto de la beca desde cero, y aunque no obtuve el primer premio, conseguí una pasantía en una boutique de diseño que valora mi ojo para el detalle. La gran casa de los suburbios ya no está. Mis padres se mudaron a un alquiler pequeño, y el hijo dorado finalmente tuvo que conseguir un trabajo repartiendo paquetes cuando su mundo de videojuegos colapsó bajo el peso de su deuda. Hablamos ocasionalmente, pero la dinámica ha cambiado. Los mensajes de Victoria ya no son órdenes, son cosas cautelosas y frágiles. Las disculpas de mi padre son vagas, pero existen. Ya no cargo con la ira. Se consumió, dejando atrás una especie de claridad silenciosa y obstinada. Yo no arruiné sus vidas, simplemente dejé de sostenerlas. He aprendido que compartir un apellido no le da a nadie licencia para romper tu espíritu y luego exigir que pegues los pedazos tú misma. Algunas noches, todavía recuerdo el sonido de aquellos aplausos en el pasillo, pero luego miro alrededor de mi hogar tranquilo y ganado con esfuerzo y me doy cuenta de que el sonido más hermoso del mundo no es un aplauso. Es el silencio de una vida que finalmente me pertenece por completo. Dale al botón de suscribirse para más videos.